¿Cómo están? Mi nombre es Arela Baltasar, estudiante de anatomía del grupo 13, y hoy quiero hablarles sobre lo que es la región carotidia o también llamada región esternocleidomastoidea, que corresponde íntegramente a este músculo. La región carotidea se sitúa lateralmente y entre lo que es el triángulo anterior y el triángulo posterior del cuello. Así que empecemos a estudiar sus segmentos. Bueno, como ya dijimos, eh, la región carotidea va a tener cuatro límites. Dentro de lo que es su límite superior, sabemos que, bueno, su límite anterior, vamos a ver que va a estar delimitado por el borde anterior de lo que es el músculo esternocleidomastoideo, como vemos en la imagen. Y vamos a ver que tiene un límite posterior donde va a estar delimitado por el borde posterior del mismo músculo. En su límite superior vamos a ver que está delimitado por lo que es la apófisis o procesos mastoideo o por el proceso mastoideo. Y en su borde inferior vamos a ver que está delimitado por la clavícula y una parte de la horquilla esternal. Como sabemos, esta región carotidea va a tener diferentes planos. Dentro de ellos, el más superficial va a ser la piel donde la piel se va a caracterizar porque es fina y móvil en todo el segmento inferior. Y esta se va a adherir a lo que es el segmento superior de la región. Debajo de esto vamos a tener lo que es un plano donde vamos a encontrar el tejido subcutáneo, las fascias cervicales y una capa celuloadiposa donde vamos a ver que en el tejido subcutáneo, en su plano adiposo facial, va a estar formado por tejido adiposo y la fascia que envuelve a lo que es el músculo platisma. Como vemos aquí, va a ser el músculo platisma que va a ser un hueso plano, ancho y que se va a caracterizar porque eh, va a retraer lo que es la piel del cuello y le va a dar movilidad. Sigamos con lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo, el músculo esternocleidomastoideo, se va a caracterizar porque va a ser de característica gruesa, como vemos aquí, se va a encontrar debajo de lo que es los planos superficiales como el tejido subcutáneo, donde vamos a ver que es de característica gruesa, alargada y se va a localizar por lo que es debajo, como ya dijimos, del músculo platisma y se va a extender, se extiende mm, de lo que es la articulación esternoclavicular a la apófisis mastoides. Dentro de sus inserciones, vamos a ver que este músculo va a estar constituido por dos cabezas. La primera cabeza que vamos a estudiar va a ser lo que es la cabeza interna o la cabeza medial, también conocida como cabeza esternal. Esta se va a originar en lo que es en la parte externa de la línea nucal superior y el borde posterior el vértice de la apófisis mastoides y se va a insertar oblicuamente donde va a terminar en la cara anterior del manubrio del esternón. Eh, en lo que es su cabeza externa o lateral, también conocido como cabeza clavicular, vamos a ver que van a tener las mismas inserciones que la cabeza interna o external, que es la parte externa de la línea nucal superior y el borde posterior y el vértice de la apófisis mastoides. Y se va a ir oblicuamente y va a terminar en el borde posterior y en la cara superior de lo que es la clavícula, como vemos en la imagen. Mm, a lo que es el músculo esternocleidomastoideo, vamos a ver que tiene una irrigación que va a estar irrigado por dos arterias. Una, lo que es la arteria occipital, que no se ve claramente, pero luego vamos a estar hablando de ello, y la rama y lo que es la rama esternocleidomastoidea de la arteria tiroidea superior.
Dentro de lo que es su inervación, vamos a ver que va a estar inervado por eh, el par 11 del nervio craneal, o sea, o también llamado nervio espinal, y la rama de la segunda asa cervical de C2 a C4, que va a tener una función sensitiva. Su acción de este músculo eh, es que este músculo tira de la clavícula y del esternón hacia arriba y que y ayuda a que la cara gire hacia el lado opuesto. Vamos con lo que es nuestro siguiente músculo, digo, con lo que son los vasos linfáticos, que es parte de lo que es el paquete nervioso, que el paquete nervioso va a estar formado por la arteria carótida común, por sus ramas, la vena yugular y por el nervio vago hacia atrás. Pero dentro de lo que es el paquete lo que son lo que en lo que los vasos linfáticos, sabemos que el sistema linfático de la cabeza, como también del cuello, va a estar representado por una red linfática y de ganglios o también llamados nodos linfáticos, que van a estar agrupados en dos sistemas. El sistema interno, formado por el anillo de Waldeyer, y el sistema externo, que va a estar formado por el circuito ganglionar pericervical y también la cadena yugular anterior, la cadena yugular externa, un grupo cervical profundo que sería del paquete neurovascular y el nervio profundo yuxtavisceral. Como vemos también en esta imagen, en la región carotidia vamos a encontrar múltiples nodos linfáticos o ganglios linfáticos, como vemos aquí, tenemos 3 ganglios linfáticos. Hablando de lo que es el, tri, el trigono de Farabeuf o el triángulo de Guyon, sabemos que estos triángulos, primero empecemos con lo que es el trigono de Farabeuf. Y este trigono de Farabeuf, vamos a ver que sus límites, vamos a ver que hacia atrás va a estar delimitado por lo que es la vena yugular interna, como vemos aquí en la imagen, y va a estar abajo y adelante de lo que es el tronco venoso tirolinguofacial. Y vamos a ver que también va a estar delimitado hacia arriba y adelante por lo que es el nervio hipogloso. Sigamos con el, lo que es el triángulo de Guyon. El triángulo de Guyon va a tener casi los mismos límites que el trigono de Farabeuf, pero excepto que en su extremo superior de este triángulo va a corresponder a lo que es el vientre posterior del músculo digástrico. Bueno, empecemos con que el triángulo de Farabeuf corresponde por fuera a los nodos linfáticos profundos, la vena yugular interna y lo que es la rama descendente del nervio hipogloso. Por dentro va a estar, va a corresponder lo que es al nervio laringio superior, por detrás a lo que es a la carótida interna, al nervio vago y al tronco simpático cervical. Sigamos con lo que es la arteria carótida común. La arteria carótida común, o también llamada carótida primitiva, la vamos a poder apreciar en este segmento, donde lo podemos ver, que se caracteriza por ser un vaso relativamente grueso. Como ya sabemos, la carótida común y las arterias subclavias van a tener, se van a originar de diferente manera, tanto como en el lado derecho como en el lado izquierdo. Cuando hablamos de la parte derecha, estas arterias se van a originar de la bifurcación de lo que es el tronco brachiocefálico arterial. Y cuando hablamos del lado de la izquierda, van a nacer directamente de lo que es del callado de la aorta. Las arterias carótidas irrigan todo lo que es la porción cervical del cuello y lo que es la cabeza. Como sabemos, este de acá, en otra disección, este es lo que la arteria carótida común. Esta va a tener
una bifurcación, tanto externa como interna. Como sabemos, la bifurcación externa se va a llamar arteria carótida externa y la más interna se llama carótida externa, carótida, arteria carótida interna, perdón. La arteria carótida externa se extiende desde lo que es la bifurcación de la carótida primitiva hasta aproximadamente de 4 a 5 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula, que esta va a ser la región parotidia. Sus ramas terminales de esta arteria van a ser la arteria maxilar interna y la temporal superficial. Esta arteria va a irrigar la cara y todo lo que es el tegumento del cráneo. Vamos a ver que su origen nace frente al borde superior del cartílago tiroides. Ahorita no podemos ver bien el cartílago, pero van a ser frente a lo que es el cartílago tiroides. A nivel de lo que es el espacio tiroideo, en relación a la columna cervical, nace a nivel de la cuarta vértebra cervical y entre lo que es la tercera y cuarta cervical y esta va a ascender e ingresa al espacio mejor dicho a la celda parotidea, perdón. Esta va a tener relaciones donde debido a su trayecto se van a distinguir dos porciones. Eh, una porción cervical y una porción cefálica. Y en la porción cefálica vamos a ver que va a estar en relación con la celda parotidia y con la glándula parótida, perdón. Sus ramas colaterales no las podemos ver claramente en esta imagen, pero va a tener los siguientes ramos colaterales: la tiroidea superior, la lingual, la arteria facial, la arteria faríngea ascendente, la arteria occipital, la auricular posterior y las arterias parotidias. Dentro de lo que es la arteria carótida interna, sabemos que va a ser considerada como la arteria que va a irrigar el cerebro anterior y la cavidad orbitaria. Se va a extender del borde superior del cartílago tiroides a la base de lo que es el cerebro y se va a introducir a lo que es el conducto carotidio del peñasco. La carótida interna nace de la bifurcación carotidia, como sabemos, según a la altura del borde superior del cartílago tiroides, frente a la apófisis o proceso transverso, a la altura de la cuarta vértebra cervical. Desde su origen va a discurrir secuencialmente en lo que es, va a discurrir en la región carotidia superior y el espacio retriestileo, si no me equivoco, y el conducto o canal carotideo. Y este a su vez va a ingresar al cráneo, donde se va a localizar en lo que es el seno cavernoso, donde termina ramificando en 4 ramas, que estas 4 ramas van a estar destinadas netamente a lo que es el cerebro. Va a tener una rama anterior cerebral, una rama media cerebral y una coroidea anterior y una comunicante posterior. Dentro de los que son las ramas colaterales de la carótida externa, podemos ver en esta disección cadavérica eh, 3 nervios que he podido localizar, que podemos ver en su plano, que es la arteria. Primero empezamos con la arteria facial, que se va a originar en la cara o lo que es la pared anterior de la carótida externa, como vemos por acá. Y en ocasiones esto van a ser de lo que es un tronco común de la arteria lingual. Conforma lo que es el tronco linguofacial.
Esta arteria en su trayecto presenta curvas. La primera curva sería la curva faríngea, como vemos. La segunda sería la curva submandibular. La tercera curva sería la curva facial. Y la cuarta curva, eh, perdón, solo tiene tres curvas. En su trayecto por la cara se encuentra cubierta por la piel y lo que es la grasa de la mejilla. Y cerca de lo que es el ángulo de la boca, vamos a ver que está cubierta por el músculo platisma y el músculo risorios juntamente con el cigomático mayor. Dentro de lo que son sus ramas colaterales de la arteria facial, vamos a ver que tiene ramas cervicales y ramas faciales. Dentro de lo que son sus ramas cervicales, encontramos a la arteria palatina inferior, perdón, a la arteria submental y a la arteria pterigoidea. Dentro de lo que son sus ramas faciales, vamos a tener cuatro ramas, que son la arteria masseterina inferior, la coronaria inferior y la coronaria superior. Y por último, la arteria nasal lateral. Su rama lateral terminal de esta arteria va a resultar ser continuación, la rama terminal sería la arteria angular, que esta va a ser la continuación de la arteria facial y que según la denominación va a adquirir que es posterior al origen de lo que es la arteria de la ala de la nariz. Dentro de lo que es la arteria occipital, otra arteria que podemos encontrar de las arterias, de las ramas colaterales de la arteria carótida interna, la arteria occipital, que nace de la cara posterior de la carótida externa. Perdón, era de las ramas colaterales de la carótida externa, que al mismo nivel que la arteria facial se dirige hacia atrás y hacia adelante. No, perdón, hacia atrás y hacia arriba. Y superficialmente va a estar cruzada por lo que es el nervio hipogloso, que la va a rodear de atrás hacia adelante. Al principio, esta arteria se encuentra cubierta por lo que es el vientre posterior del músculo digástrico, que atraviesa la pared externa de la arteria carótida interna y también de la vena yugular interna y de lo que es el nervio hipogloso, el nervio vago y el nervio espinal. Eh, la rama arteria occipital van a tener ramas colaterales, va a tener ramas musculares, donde vamos a encontrar la arteria esternomastoidea superior e inferior. También vamos a encontrar lo que es la arteria cervical posterior. Dentro de lo que es el segmento, sus arterias, vamos a encontrar la arteria estilomastoidea y la arteria meningea. Esta arteria occipital va a tener ramas terminales, una rama externa o lateral y una rama interna o medial. La última se va a dirigir más que todo a la protuberancia del occipital y va a atravesar la inserción del músculo trapecio y se va a introducir en lo que es el cuello cabelludo, donde se va a anamostezar con su homónimo del lado opuesto. Vamos, estas son las arterias que podemos encontrar dentro de lo que es en una disección cadavérica, las que he podido encontrar. Sigamos con la vena yugular externa. La vena yugular externa, esta se va a encargar de recoger la sangre de la mayor parte de las paredes craneales y las regiones profundas de la cara, juntamente con los planos superficiales de las regiones posteriores y laterales de lo que es el cuello. Aquí podemos encontrar lo que es la vena yugular externa, que es una vena superficial que nace de la región parotidia y termina en la vena subclavia. Vamos a ver sus ramas de origen. Según el autor de
cray nace de la unión de la vena retromandibular y para Rubier nace de la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar y el plexo pterigoideo. Vamos a ver que sus afluentes a esta vena yugular externa van a ser las venas auriculares posteriores y lo que son las venas occipitales. Sus afluentes también van a ser las venas occipitales superficiales, los ramos cervicales subcutáneos y la vena de la cavidad timpánica. También la vena escapular superior y la vena escapular posterior. Va a ser anastomosis la vena yugular externa con lo que es la vena facial, yugular anterior y los plexos raquídeos junto con la vena cefálica, junto con la vena cefálica. Vamos con lo que es la vena yugular interna. Sabemos que la vena yugular interna recibe la sangre venosa proveniente de lo que es la cavidad craneal, la región orbitaria y una parte de la cara y de la mayor parte de lo que es la región del cuello. En la cavidad craneal, como ya vemos, vamos a ver que la va a estar influenciada por 21 senos, de los cuales 5 son impares, medios y 8 son pares y laterales. Como podemos ver aquí, esta es la vena yugular interna. Como podemos ver, esta va a ser la vena yugular. Como podemos ver, esta es la vena yugular interna. Y la vena yugular interna, como ya dijimos, recibe sangre venosa proveniente de la cavidad craneal, la región orbitaria y una parte de la cara y la mayor parte de lo que es la región del cuello. El tronco de la vena yugular interna nace a nivel de lo que es el agujero rasgado posterior o también llamado foramen yugular. Es continuación de lo que es el seno lateral sigmoideo. Sabemos que va a tener relación en lo que es el espacio laterofaringeo, y lo que es el trígono carotidio. Y vamos a ver que sus afluentes son dentro lo que es el seno petroso inferior, el seno petrooccipital, el seno carotideo, la vena condyle anterior, las venas faringeas, pero en este caso solo algunas de las venas faringeas. Y por último, lo que es la vena facial. Otras nervios que podemos encontrar en la región carotidia va a ser el nervio vago, que este se va a caracterizar porque se encuentra entre lo que es la yugular interna y lo que es la carótida común. Sigamos con la vena yugular anterior. La vena yugular anterior es una vena que se encuentra en la parte anterior del cuello a ambos lados de lo que es la línea media. La vena yugular anterior va a conducir parte de la sangre de las dos regiones anteriores del cuello. Dentro de lo que son las ramas de origen, van a ser a nivel de la región suprayoidea y puede originarse de una vena submental. Y de lo que es la vena facial, desde ese punto, esta vena va a descender por la cara anterior del cuello y, eh, y este a su vez se va a desdoblar en lo que es la lámina superficial de la fascia cervical, por delante de lo que son los músculos infraoideos. Dentro de lo que son sus ramas afluentes, vas a recibir ramos procedentes de los tegumentos y los músculos adyacentes. Por decir de lo que son los músculos de la región suprayoidea y la región infraoidea.
Esta vena va a ser anastomosis con las venas tiroideas, lo que son las venas, lo que es la yugular anterior del lado opuesto. Y como vemos en la imagen, esta es la yugular anterior y esta es su, su, la otra vena yugular anterior del lado opuesto. Como ya sabemos, si tenemos una vena yugular anterior, también tenemos una vena yugular posterior. Esta no la podemos ver porque se encuentra ubicado profundamente en la nuca y es una vena extrarraquídea, por decirlo así. Va a ten- l- Esta vena yugular posterior va a tener un origen en el confluente occipitovertebral, perdón, o el plexo suboccipital. Este a su vez va a descender en el canal vertebral y va a llegar a la primera costilla y, y se va a dirigir hacia adelante y termina en lo que es el seno venoso o lo que es el tronco venoso brachiocefálico, que está por debajo de la vena vertebral. Sus venas afluentes las venas procedentes vamos a ver que vienen de lo que son los músculos en la nuca. Esta vena yugular posterior va a tener anastomosis con la circulación venosa intracraneal, las venas yugulares interna y externa, la vena vertebral y los plexos, perdón, intrarraquídeos, que estos a su vez van a estar a nivel de lo que es el agujero de conjunción. Dentro de lo que es también la zona carótida o esternocleidomastoidea, vamos a tener lo que son las venas tiroideas inferiores, la vena vertebral, la vena de Kocher, que nace con frecuencia de las ramas de la vena facial común. Y las venas tiroideas inferiores tienen su origen en diversos puntos o de la porción inferior del cuerpo de la glándula tiroides y vamos a tener lo que es la vena vertebral, que es una vena frecuentemente única y, y, y sale de lo que es la arteria vertebral. Hablemos de lo que es el plexo cervical. El plexo cervical va a estar formado por ramos anteriores de los primeros 4 nervios espinales que van a salir de las raíces C1, C2, C3 y C4 y se unen por delante de lo que es la apófisis transversa, de las tres primeras vértebras cervicales, donde van a formar tres arcos eh, mediante esta va a estar limitado por los músculos paravertebrales y lo que es el paquete vascular y está cubierto por lo que es el músculo, como ya habíamos dicho, el músculo esternocleidomastoideo. Aquí podemos ver lo que son el plexo cervical. Este se va a dividir en ramas superficiales y ramas profundas. Las ramas superficiales se reúnen sobre el músculo esternocleidomastoideo para formar lo que es el plexo cervical superficial. Pero en este caso ya hemos sacado lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Eh, esta, el plexo cervical superficial va a ser de función netamente sensitiva. Recoge lo que es la sensibilidad de la parte de la cabeza del cuello y de lo que es la zona alta del tórax mediante los ramos sensitivos o también ramos cutáneos. Vamos a tener al occipital mayor, al occipital menor, al nervio auricular, al nervio cutáneo del cuello, al nervio supraclavicular, al supraacromial. Y también vamos a ver las ramas profundas del plexo cervical. Van a formar el plexo cervical profundo. Exclusivamente va a ser de origen motor. Van a tener ramas mediales y ramas laterales, ramas ascendentes y ramas descendentes. Podemos ver aquí tenemos el plexo cervical en una diferente vista. También vamos a tener al nervio frénico. El nervio frénico que va a estar en relación con la cara anterior del músculo escalera. Bueno, eso sería todo. Gracias.